Hola, mi nombre es Eduardo de la Cruz, pertenecía al ejército mexicano. La historia que les voy a contar ocurrió cuando yo aún estaba en servicio, en una de las tantas misiones de guardia que realizábamos en zonas rurales. Durante esas noches largas, solíamos contar historias de terror entre los compañeros, más que nada para no aburrirnos ni dormirnos. Muchos hablaban de cosas extrañas, luces, ruidos, presencias, cosas fuera de lo normal. Yo, la verdad, siempre me reía, me burlaba un poco. No creía en nada de eso. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Pero todo cambió una noche, cuando nos enviaron a patrullar una zona boscosa. Tuvimos que acampar ahí mismo, en un pequeño cerrito. Desde donde estábamos se podía ver hacia abajo. A lo lejos se veían luces de carros, caminos de tierra y mucho bosque. Esa noche me tocó hacer guardia. Era tranquila, pero algo se sentía extraño. El aire era muy frío. Las hojas se movían de una forma rara, como si alguien caminara entre ellas, pero no se escuchaban pasos, solo el viento, y de repente, unos tambores. Al principio creí que era mi imaginación, pero eran reales. Sonaban lejos, muy lejos, y cada vez eran más constantes. Me moví un poco del punto donde estaba asignado y vi a uno de mis compañeros agachado entre los matorrales. Me vio y me dijo en voz baja: «Agáchate, mira eso». Volteé hacia donde él señalaba. Entre los árboles se veían antorchas, personas caminando, en silencio, con los tambores marcando el paso. No podía ver bien qué hacían ni cuántos eran, pero era claro que no estaban cazando ni perdidos. Era algo organizado, algo ritual. Seguimos observando. Los vimos detenerse más adelante, donde unas pequeñas fogatas comenzaron a encenderse. En ese momento, los tambores sonaron con fuerza. Se escuchaban voces, como oraciones, pero en un idioma que no entendíamos. Por la radio nos avisaron: «No hagan caso a lo que escuchen, mantengan su posición». Durante esa semana que estuvimos en la zona, todas las noches pasaba lo mismo. Tambores, antorchas, oraciones, a veces más cerca, a veces más lejos. Muchos decían que era una secta satánica. Algunos creían que ofrecían sacrificios, personas, animales, quién sabe. Lo más extraño era que, al siguiente día, cuando bajábamos al lugar, no había nada. Ni rastros de fogatas, ni huellas, ni cenizas, nada. Como si jamás hubiera ocurrido. Uno de mis compañeros juró que los vio una noche vestidos con túnicas negras y unas máscaras con picos, como de aves. Decían cosas raras, repetían oraciones que no se entendían. Él se quedó tan afectado que pidió su cambio de zona después de eso. Yo nunca supe qué era realmente, pero desde que salí del ejército, jamás he vuelto a ver ni escuchar algo parecido. Lo que sí les puedo decir es que, en los bosques, por la noche, siempre hay algo que no te deja en paz, algo que se queda contigo y te cambia. Gracias por escuchar mi historia. Me llamo Abraham. Serví en el ejército mexicano durante 5 años. Y aunque muchas veces nos enfrentamos a situaciones peligrosas, hay una experiencia que, sinceramente, me marcó para siempre. No por lo que vi con mis ojos, sino por lo que escuché, por lo que sentí, por lo que me siguió incluso después de irme de ahí. Estábamos en una zona desértica, patrullando rutas donde normalmente hay tráfico ilegal, migrantes y cosas que ni siquiera se reportan. Nos tocó acampar varios días entre montañas áridas, grietas profundas
y un viento seco que se sentía como si algo respirara por encima de ti. La primera noche, mientras hacía guardia, lo escuché. Gritos, lejanos, pero humanos. Primero fue una mujer, después un hombre, y luego lo más horrible, niños llorando, pidiendo ayuda. Pensé que alguien se había perdido, que era real. Desperté a 2 compañeros. Les dije, ¿lo escuchan? Hay gente pidiendo ayuda. Uno de ellos solo dijo, sin abrir bien los ojos, tú ignora eso, cabrón. Siempre pasa aquí. ¿Cómo que siempre? Me lo dijeron como si fuera normal, como si ya lo hubieran aceptado. Pero los gritos seguían, cada noche, a veces más fuertes, a veces más desesperados. Una madrugada, escuché algo que me quebró por dentro. La voz de un niño gritando, «Mamá, ¿dónde estás? Mamá». Lloraba, como si estuviera perdido, como si llevara días buscando entre la nada. No aguanté más. Fui a despertar a mi mejor amigo dentro del batallón, el más sensato. «Güey, ¿escuchas? Es un niño. No puedo quedarme sin hacer nada». Él me vio y su cara se puso seria, como si ya supiera a dónde iba esto. Me dijo, no hagas caso, es tu mente, o algo peor, si sales, te vas a arrepentir. No le hice caso. Lo empujé, tomé mi linterna y salí solo, caminando hacia las montañas, siguiendo el sonido. Las voces me guiaban. No era un solo niño, eran varios. Mujeres, ancianos, hasta escuché perros ladrando, pero era como si todo viniera de ninguna parte y de todos lados al mismo tiempo. Seguí subiendo por una vereda, me perdí entre grietas y de pronto silencio total, absoluto, como si el desierto se hubiera tragado el mundo. Grité, ¿dónde están? ¿Quién necesita ayuda? Y nada, solo el eco. Cuando comencé a alumbrar con la lámpara hacia los lados, lo vi. Ropa tirada, mochilas, zapatos pequeños, y luego, bultos. Me acerqué a uno. Era un esqueleto, un niño. Los huesos blanquecinos todavía tenían pedazos de tela colgando. Había más, muchos más, familias completas, como si todos hubieran caído ahí juntos tratando de escapar de algo. Me dio un ataque de pánico. Empecé a correr de vuelta, pero mientras bajaba por las rocas, empecé a escuchar algo más. Pasos detrás de mí, muchos, docenas, como si una multitud corriera conmigo, pero no los veía. Solo los escuchaba, los respiros entrecortados, los lamentos, voces entrecortadas que decían, ayúdame, no me dejes. Corrí como loco, no miré hacia atrás, sentía que algo venía justo detrás de mí. Y cuando por fin llegué al campamento, todos estaban despiertos. Uno me agarró del brazo. ¿Dónde carajos estabas? Te estás volviendo loco. Yo les conté todo, con la voz temblando. Uno de ellos me miró serio, como si ya lo hubiera escuchado antes. Y fue el comandante quien habló finalmente. Son almas en pena, gente que murió cruzando este desierto. Mujeres, niños, viejitos, incluso perros. Se quedaron atrapados, sin agua, sin ayuda. Y lo que tú escuchas cada noche es su dolor. Desde ese día, me tapo los oídos para dormir, porque los gritos nunca se fueron. Cada noche en ese desierto, alguien siempre llora pidiendo ayuda. Después de eso,
Muchos de mis compañeros confesaron cosas similares. Unos veían sombras, otros solo escuchaban ruidos. Uno me dijo que vio al mismo niño que yo escuché, corriendo entre la arena y desapareciendo. En el ejército, nadie lo dice abiertamente, pero todos saben que en ciertos lugares, lo paranormal es real. Gracias por escuchar mi historia. Hola, ¿qué tal? Me llamo Manuel Ortega. La historia que les voy a contar me pasó hace unos años cuando pertenecía al ejército mexicano. He vivido muchas cosas perturbadoras durante mi tiempo en servicio, pero esta fue una de las que más me marcaron. A todos los que escuchen esto les digo, nunca se desvíen del camino, nunca se separen del grupo y jamás ignoren las reglas. Esto le pasó a otros 3 compañeros y a mí. Por respeto, no diré sus nombres. Uno de ellos, tristemente, falleció después de la pandemia. Éramos jóvenes, soñadores. Para nosotros, pertenecer al ejército era cumplir un sueño, un propósito. Aquel día, nos tocó ir a patrullar una zona montañosa y boscosa, rodeada de cuevas enormes y árboles que apenas dejaban pasar la luz. Recuerdo que uno de mis compañeros iba marcando el camino con piedras, por si llegábamos a perdernos. Siempre nos encantaron las películas de terror, zombies, lo paranormal, incluso antes de ser soldados. Para nosotros, esa patrulla se sentía como una aventura, al menos al principio. Acampamos en un claro, juntos como siempre. Era noche de luna llena. Se escuchaba el agua correr, el crujir de las plantas. Como cada noche, compartíamos historias de miedo, risas, recuerdos. De pronto, uno de ellos dijo, ¿y si salimos a explorar un poco? No nos alejamos mucho. Yo, que era el mayor, les dije que no teníamos permiso para movernos. Pero insistieron. Yo me enojé, me tapé con la cobija y traté de dormir. Pasaron, tal vez, 30 segundos, cuando escuché gritos desesperados. Eran ellos, mis compañeros. Nuestro comandante llegó corriendo. Ortega, ¿dónde están los otros? Escuchamos un disparo. Me levanté aturdido. Les dije que apenas se habían ido, que no llevaba ni un minuto dormido. Inmediatamente comenzamos la búsqueda con linternas. Caminamos durante casi 2 horas por el bosque, hasta que escuchamos gritos dentro de una cueva. Nos metimos. Era una cueva profunda, oscura, silenciosa. Al fondo había un pozo de al menos 50 metros. Alumbramos, gritamos, tiramos piedras, esperando escuchar algo. Pero nada, silencio. Nuestro comandante dijo que debíamos regresar por cuerdas para intentar bajar. Pero en el camino de regreso, vimos sombras. Se movían junto a la luz de la fogata. Corrimos hacia allá, y ahí estaban, mis compañeros, sentados, pálidos, inmóviles, con una mirada vacía, como si hubieran visto algo que no se puede describir. Nos vieron y uno dijo, ¿qué está pasando? Otros soldados también llegaron, confundidos. Uno preguntó, si ellos están aquí, entonces ¿qué fue lo que escuchamos en la cueva? Yo no entendía nada. Era como un mal sueño. El comandante los puso firmes. Les reclamó por salirse del campamento sin permiso. Uno de ellos explicó, estábamos explorando, pero algo grande nos seguía. Parecía un oso. Disparamos. El sonido se escuchó lejos, pero cuando abrimos los ojos, ya no había nada. Corrieron, siguieron el camino marcado por las piedras, y de pronto
El campamento apareció frente a ellos, pero vacío. No había nadie. Se pusieron en guardia, espalda con espalda, hasta que el resto del grupo regresó. Esa noche, mientras todos dormían, hablaron entre ellos, pero uno no pudo más y me confesó la verdad. Lo que vimos no era un oso, era una mujer, pero no una mujer normal. Medía más de 4 metros. Tenía la piel negra como carbón, greñas que le cubrían el rostro, garras largas, y reía, una risa horrible mezclada con susurros en un idioma que no se podía entender. Intentaron dispararle. La bala la atravesó como si no existiera, y la criatura se rió más fuerte. Corrieron, desesperados, saltaron, cayeron. Uno se cortó la pierna con una rama, pero lograron llegar al campamento. Al día siguiente lo curaron, y desde entonces todo cambió. Nos volvimos más responsables, más conscientes, porque entendimos que lo que pasó esa noche fue una advertencia. Algo nos estaba dejando claro que si seguíamos jugando con el destino, la próxima vez no escaparíamos. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches.